El gobierno de Lacalle Pou ya sacó su proyecto para modificar los artículos correspondientes en la ley 19.580. Vamos a ver qué es lo que propone. El gobierno de Lacalle Pou ya sacó su proyecto de ley para modificar la ley 19.580 a raíz de todos los problemas que ha estado causando, entre denuncias falsas que han terminado con hombres inocentes en la cárcel y recientemente toda la problemática que se armó con Yamandu Orsi, que fue definitivamente la gota que colmó el vaso. ¿Por qué? Porque una denuncia de dos personas que no eran nadie terminó complicando y podría haber perjudicado seriamente al precandidato a la presidencia más importante y seguramente el que tenga más posibilidades de llegar a la presidencia en estas elecciones. Lacalle Pou propone modificar 4 artículos y estas son las modificaciones. Y además te voy a explicar por qué considero que estos cambios que propone Lacalle Pou son insuficientes y hasta incluso podrían ser considerados una tomada de pelo para el pueblo uruguayo. El primer cambio que propone es en el artículo 3, que es uno de los más polémicos, si no es que es el más polémico. Dice el artículo 3, para la interpretación e integración de esta ley se tendrán en cuenta los valores, fines, los principios generales de derecho y las disposiciones de la Constitución de la República y de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Red flag. En particular la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, bla, 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 bla. Entonces dice, al final de toda este preámbulo, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género. ¿Qué quiere decir esto? Que si la mujer cuenta una historia A y el hombre cuenta una historia alternativa, pues entonces se va a considerar, si hay dudas sobre cuál de las dos historias es la verdadera, cuál de las dos versiones de la misma historia, o mejor dicho también, es la verdadera, se va a tomar por válida la historia A, porque es la que dijo la mujer. El cambio que propone el gobierno en este artículo es añadirle este texto al final. En la nueva se mantiene lo principal de la redacción, pero se agrega al final que a pesar de la interpretación, en ningún caso significará debilitar las garantías del debido proceso y las reglas de valoración de la prueba. O sea, que va a seguir prevaleciendo la versión más favorable a las mujeres, pero que dentro de esa versión vas a tener un poco más de dificultad para mandar preso al hombre, en definitiva. Eso no va a significar un debilitamiento de las garantías del proceso y de las reglas de valoración de las pruebas. Es decir, que no va a significar que el hombre pueda ir preso sin pruebas, ¿no? Eso es lo que aparenta decir esta modificación. Ahora bien, para mí esta modificación es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo. ¿Por qué? Porque en el artículo 8 de nuestra Constitución, nuestra sacrosanta Constitución de la República, ¿no? Que es una de las mejores del mundo, por cierto. En su artículo 8 dice, todas las personas somos iguales ante la ley. Todas las personas somos iguales ante la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que ante los ojos de un juez se supone que la justicia ciega, la justicia se suele asociar, se suele interpretar como un dios, como una deidad que tiene los ojos vendados y su balanza equilibrada, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia no debería ver a quien juzga, simplemente debería acudir a las leyes y decir, bueno, vos cometiste tal delito, según esta ley te corresponde tal pena. ¿Cómo se llama esto? Se llama Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es uno de los pilares de la democracia, es uno de los pilares de la libertad. Es fundamental que el ciudadano sepa cómo va a reaccionar la justicia ante cualquier crimen. Es fundamental. Cuando se intenta llevar a cabo proyectos de reformas constitucionales o lo que sea, o directamente se arma un país de cero, con una revolución socialista, por ejemplo, y se elimina este Estado de Derecho, y la justicia empieza a ver a quién juzga, ¿no? De repente las penas son más altas para un disidente, son más leves para alguien que está dentro del partido, son más débiles todavía para quienes están integrando la Cámara de Senadores, por ejemplo, como ocurre en tantas dictaduras. Eso es ausencia de Estado de Derecho. Cuando a vos el sistema judicial te juzga en virtud de quién sos,
en donde si sos pobre, por ejemplo, las penas son más altas y si sos rico, las penas son más bajas, pues entonces estás ante injusticias y estás ante ataques ante la libertad individual, porque se supone que uno de los pilares del liberalismo es que todos somos iguales ante la ley, precisamente para que todos seamos libres y no hayan unas personas más libres que otras. Entonces es fundamental que vos sepas cómo va a actuar el Estado, cómo va a actuar la justicia ante un crimen que vos puedas cometer. Vos tenés que tener escrito, mirá, si yo robo, la pena es de 8 de 8 a 10 años, pues entonces vos tenés que tener la garantía de que si vos robás, vas a ir de 8 a 10 años. Pero además tenés que tener la garantía de que si el presidente roba, de que si el hijo del presidente, de que si la esposa del presidente roban, van a tener también de 8 a 10 años de pena. Esto es fundamental, es un pilar de la democracia. Pero precisamente esta modificación al artículo 3 que propone el gobierno me parece que es una tomada de pelo, precisamente porque no establece un Estado justo que juzgue a todas las personas por igual, sino que hace prevalecer la versión más favorable a la mujer. Como si la mujer, por el simple hecho de ser mujer, tuviera un valor ontológico superior en virtud del cual es más probable que diga la verdad, porque metafísicamente no. O sea, no. Para ahí con el razonamiento, no sigas más. ¿En qué cabeza cabe que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, es más probable que diga la verdad a un hombre? Pero para que te des cuenta del absurdo de esta modificación, para que te des cuenta de la tomada de pelo que representa, imagínate que la ley dijera, porque de forma análoga podría decir perfectamente, en caso de duda va a prevalecer la interpretación más favorable a la persona que tenga más dinero en el banco. ¿Qué harías vos si la ley dijera eso? Si la ley dijera, no, en caso de duda entre la mujer y el hombre, la versión más favorable va a ser, pues, el que tenga más dinero en el banco, o el que tenga más propiedades, o el que tenga activos más valorados, o el que tenga, no sé, el que tenga más edad, ¿no? De repente, si la persona es más vieja, lo vinculas con que de repente es un poco más honesta, o no sé, el que sea más lindo. No, no puede ser así de ninguna manera. Todos saldríamos con antorchas a la calle si en la ley dijera, en caso de duda va a prevalecer la versión más favorable al que tenga más plata. Pero no, cuando dice más favorable a la mujer, en ese caso lo aceptamos como que está bien, ¿no? Como si la mujer, por el simple hecho de ser mujer, tuviera un valor ontológico superior. Es exactamente lo que estoy diciendo. Ahí te das cuenta de que es un absurdo. O sea, ¿cómo puede ser que si la ley dijera que si hay duda la versión más favorable va a prevalecer en favor del rico, ahí estaría mal? Pero si prevalece en favor de la mujer, ahí resulta que está bien. Estamos haciendo una distinción totalmente antidemocrática, antiliberal y totalmente nefasta. No puede ser. Por esta misma razón, Cabildo Abierto propone derogar el artículo 3 íntegramente. Derogar este artículo que dice que en caso de duda va a prevalecer la versión más favorable a la mujer. Porque esto es inconcebible. La versión que tiene que prevalecer es la que tiene más posibilidades de ser cierta, si es que no está demostrada de ser cierta. Entonces, la que muestre más pruebas de que es cierta, la que muestre más coherencia con los hechos o con la realidad, pues va a ser la más favorable, no la que la mujer diga. Así que empezando por ahí, considero que esta modificación al artículo 3 es completamente una puerilidad, no tiene de otra. La segunda modificación que propone el gobierno es con respecto al artículo 46, que actualmente dice: en todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de crítica sana, y que no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Es decir, que se utiliza a las niñas, los niños y los adolescentes para dar sus versiones, para dar sus interpretaciones, sus declaraciones, y que no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios, como si los testimonios de un niño o una niña fueran totalmente creíbles por el simple hecho de ser niñas, niños o adolescentes. Sabemos de casos en Uruguay, lamentablemente por culpa de este artículo 46, en donde simplemente la mujer le ordena a su hija, porque recordemos que para un niño lo que le dice su padre es palabra santa. Yo jamás hubiera desobedecido a mi madre, ¿no? Bueno, entonces sabemos, porque lo hemos constatado, que por culpa de este artículo, en nuestro país, varias madres han utilizado a sus hijos como armas contra sus exparejas o contra simplemente el padre de sus hijos para meterlos en la cárcel, robarle dinero, etc. Entonces le dicen a la niña, la obligan a decir: tu padre te hizo esto. Andá y decí que tu padre
te toqueteó, anda a decir que tu padre te manoseó, anda a decir que tu padre te quiso hacer tal cosa. La niña va y lo declara, porque está mandada por la madre, y entonces eso se convierte en una prueba que es decisoria en la mayoría de los casos. Entonces, esto evidentemente tiene que tener una modificación, y la modificación que propone el gobierno es la siguiente. La modificación que propone el gobierno es dejar que los niños sigan pudiendo declarar, pero que sí se puedan utilizar argumentos técnicos para rebatir los testimonios. Porque recordemos que la ley actualmente dice: no será válido utilizar argumentos técnicos para disminuir la credibilidad de sus testimonios. Y la reforma, la nueva modificación que le quiere aplicar este gobierno es mantener que los niños puedan declarar, pero que sí se puedan utilizar argumentos técnicos para rebatir los testimonios. Y en su lugar la ley va a incorporar el siguiente texto: la defensa que pretenda hacer valer argumentos técnicos requerirá el respaldo de prueba pericial, evitando esta la revictimización secundaria. Las pruebas ofrecidas por ambas partes deberán evaluarse de acuerdo con el principio de la sana crítica, respetando el derecho de defensa. En la exposición de los motivos se señala que actualmente en los hechos el imputado encuentra considerables dificultades para presentar prueba en contrario y acceder constitucionalmente a una defensa efectiva, razón por la cual se propone que el peritaje sea en base a, por ejemplo, las declaraciones que se visualicen mediante cámaras, historias clínicas, etc., evitando la revictimización secundaria, pero a la vez procurando la efectiva búsqueda de la verdad táctica. La siguiente modificación, que también era una de las más pertinentes y de la que más estábamos pidiendo todos nosotros, es con respecto al artículo 59. Voy a pasar a leer ahora mismo el artículo 59 para refrescarles la memoria. Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia basada en género puede, por cualquier medio, dar noticia al tribunal o a la fiscalía competente, los que adoptarán de inmediato las medidas de protección urgentes que estimen pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. Ahí está todo bien. Hasta acá estamos bárbaros. Pero a continuación dice: siempre que la noticia presente verosimilitud, esto ya lo critiqué en mi video anterior, vayan a verlo. El anterior no, el otro. Ahora me acordé. Siempre que la noticia presente verosimilitud, no le cabrá responsabilidad de tipo alguno a quien la hubiere dado. Entonces, te hago una reformulación rápida para que no se extienda demasiado el video, porque esto ya lo toqué. Siempre que la noticia presente verosimilitud, lo que te está diciendo es: siempre que la noticia sea posible, probable, que pueda haber sido, ¿no? Entonces, siempre y cuando vos no vayas a denunciar que un extraterrestre bajó de un ovni y te violó, o que tu perro se transformó en un hombre lobo y te violó, pues siempre que la noticia presente verosimilitud, posibilidad de haber sido cierta, no te va a caber responsabilidad alguna. ¿Qué quiere decir que no te va a caber responsabilidad alguna? Que estás totalmente impune, sos totalmente libre de denunciar sin ninguna consecuencia. Sin ninguna consecuencia. Bueno, vamos a ver ahora la modificación que propone el gobierno, ¿no? El gobierno va a mantener la redacción original, pero van a agregar al artículo que si la denuncia se realiza por un delito que no se ha cometido, podrá aplicarle al denunciante el delito de calumnia o simulación de delito, que va desde 3 meses hasta 3 años de penitenciaría. Entonces, básicamente, mediante esta modificación, es como si estuvieran añadiéndole ese derecho de que se pueda considerar delito de calumnia o simulación de delito si es que se demuestra que la denuncia es falsa. Porque hasta este momento, si se demostraba que la denuncia era falsa, pues una de dos: o se archivaba y quedaba ahí, y por eso los porcentajes de denuncia falsa eran tan bajos, como ya hemos constatado, o simplemente se pone que es falsa y no pasa nada, como pasa actualmente. Pues a partir de esta modificación, sí que si se descubre que la denuncia es falsa por contradicciones, porque de repente el hombre resulta que no estaba en ese lugar en ese momento, o cualquier otra prueba que sea concluyente, pues entonces puede caer el delito de calumnia o simulación de delito. Y la última modificación que propone el gobierno es justamente esta de la reparación patrimonial, ¿no? Hasta este momento en la ley, pues el imputado tenía que pagarle 12 sueldos a la víctima. La nueva redacción del proyecto marca que la víctima podrá reclamar una reparación por la vía procesal correspondiente por los daños y prejuicios, y no marca montos. La ley ya no va a marcar ningún monto. Se entiende pertinente que dicha sanción con alcance patrimonial no se incluya en la propia sentencia penal, sino que más bien se tramite por las vías procesales y ante las sedes judiciales que, según el caso y la normativa vigente, correspondan, ¿no? Bueno, ahora vamos a sacar unas breves conclusiones, ¿no? Primero que nada, la ley 19.580 no debería existir.
no debería existir porque hemos visto mediante las gráficas, mediante los registros de femicidios y demás, que al contrario, están aumentando los femicidios conforme pasan los años, y esta ley no parece tener ningún vínculo con una reducción de femicidios que no existe. Si se saca una ley para proteger a las mujeres de la violencia de género, que en realidad no existe porque nadie mata a una mujer o nadie le pega a una mujer por el simple hecho de ser mujer, por lo tanto ya el propio término de violencia de género pues es una mentira, es una falsedad, porque como digo, nadie le pega a una mujer por el simple hecho de ser mujer, le pegan por muchos motivos, por muchas razones, que evidentemente no están justificadas, no las estoy justificando, pero estoy diciendo que hay otro motivo más allá de que la mujer sea una mujer. Entonces, empezando por ahí, ya el término violencia de género, ya el término de decir, no, es que esta violencia es entre géneros, es una violencia entre hombres y mujeres, ya para mí es un error. Porque la violencia no tiene género, la violencia es violencia y punto. Empezando por ahí. Ya una ley que se titule de esta manera no puede otra cosa que ser un fracaso. Pero es que además, si sale una ley para supuestamente proteger a las mujeres de la violencia de género, incluso dentro del supuesto de que esa violencia exista, pues bueno, si te están subiendo los femicidios, si te están subiendo las violencias contra la mujer, pues entonces esa ley no está causando mucho efecto, ¿no? Es parecido a lo que ocurría en el país vecino, Argentina, ¿no? Que tenían el Ministerio de la Mujer, y desde que tenían el Ministerio de la Mujer, pues había más femicidios que antes. Este tipo de políticas no parecen estar vinculadas con ninguna reducción de la criminalidad o de los ataques físicos y psicológicos a las mujeres. No parece protegerlas. Pero es que además, incluso teniendo en cuenta todo esto, no podemos tener una ley que en su artículo 3 dice que en caso de duda va a prevalecer la versión favorable a la mujer. Para mí, el peor artículo de todos es el 3. Lo de la reparación patrimonial podemos cambiarlo. Lo de las pruebas podemos cambiarlo, pero el artículo 3 es injustificable. Hay que derogarlo por donde se lo mire. Es que, aunque vos quieras dejar la ley de género porque te parezca que es un avance, cosa que para mí hay que derogarla íntegra la ley de género, no tiene que existir más, pero aunque vos quisieras dejarla, aunque vos quisieras que siguiera estando ahí, el artículo 3 es injustificable. Establece una superioridad ontológica en la mujer por el simple hecho de ser mujer. Es una cosa inconcebible. Pero bueno, estas son mis opiniones y evidentemente estoy abierto a críticas, las cuales estoy encantado de leer en los comentarios. Así que te invito a que me dejes un comentario. ¿Qué te parece mis conclusiones? ¿Y qué te parece además estas modificaciones que propone el gobierno? Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y déjame un comentario, que como te digo, quiero saber qué pensás tanto de los cambios que propone el gobierno como de mis opiniones. Si este tipo de videos de política, de economía te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.